Muy buenas noches, estudiantes. Qué gusto encontrarnos el día de hoy. El día de hoy tenemos casi nuestra penúltima clase, porque la siguiente semana tenemos evaluación y obviamente con ello cerramos nuestro ciclo con ustedes y bueno, tendrán sus vacaciones respectivas. Muchísimas gracias por la espera. Ahorita veo que somos 51. Me parece que faltan todavía algunos estudiantes que ingresen. Vamos a darnos un tiempecito. Les comento que el día de hoy vamos a conocer la discapacidad sensorial y vamos a hablar sobre la discapacidad visual y la discapacidad auditiva. Vamos a esperar 2 minutos e iniciamos la clase del día de hoy.
Muy bien, estudiantes, en función de la clase del día de hoy, vamos a tener una actividad que les voy a dejar y eso va a ser su última, digamos, evidencia que van a presentar que corresponde a este módulo unidad número 4. Así que gracias también por todo este tiempo y también la espera que hemos tenido para la presentación de la clase del día de hoy. En breve estoy compartiendo la pantalla, por favor, un ratito. A ver, estamos acá en inclusión. Estamos en la clase 3. Ahora, yo les comento que la actividad que ustedes van a realizar, sí lo tienen que presentar en plataforma cuando esté habilitado. Esperemos que esté habilitado en estos días para que ustedes puedan subir su evidencia. Muy bien, ahora sí, como les estaba mencionando, en función de la clase del día de hoy, vamos a tener nuestra actividad de cierre que corresponde a esta unidad número 4. Aquí estamos. Voy a compartir la pantalla. Gracias. Cuando ingresé éramos 51. Qué bueno que hayan ingresado unas 10 personas más aproximadamente. Listo, ahora sí ya me van a visualizar. Listo. Muy bien, muy buenas noches. El tema de hoy, como les iba mencionando, se relaciona con la discapacidad sensorial. En esta discapacidad sensorial vamos a encontrar, digamos, dos tipos, ¿no? En todo caso, tenemos a la discapacidad visual y a la discapacidad auditiva, que nos corresponde a la clase número 12. Bienvenidos, bienvenidas y damos inicio a nuestra clase del día de hoy. Para ello vamos a visualizar esta información de qué son y cómo tratar la discapacidad visual y auditiva. Nos va a ayudar muchísimo a entender la clase del día de hoy. Voy a compartir, si creo que está el audio, no está el audio activado. Un ratito, voy a dejar de compartir y voy a poner sonido. Listo, ahora sí lo van a poder visualizar. El alumno con ceguera o discapacidad visual tiene necesidades educativas especiales derivadas de la dificultad de acceder a la información a través del sentido de la vista. Por tanto, en líneas generales, lo que hay que hacer es potenciar el desarrollo y la utilización del resto de los sentidos para compensar la discapacidad visual. ¿Qué características generales plantean los alumnos con discapacidad visual? Dificultades para recibir la información del entorno. Dificultad para aprender por imitación. En cuanto al desarrollo cognitivo, puede ser algo más lento. El estilo de aprendizaje es diferente, ya que tienen dificultades para aprender por imitación. En cuanto a la atención, los alumnos con discapacidad visual tienden a estar más alerta para no distraerse o aburrirse. Por último, en cuanto a las competencias sociales, a veces presentan unas habilidades sociales no verbales deficitarias, por ejemplo falta de expresión facial, gestos, etc. ¿Qué se necesita para dar respuesta a estas necesidades? Estimulación auditiva. La estimulación tanto del sentido del gusto como la del olfato. Adecuación de los ritmos de aprendizaje. Disponer de un mayor tiempo para la realización de las tareas.
un uso de aparatos específicos como, por ejemplo, la impresora Braille, la máquina portátil de lectura de textos o un graficador de relieve. Incluso una pérdida de audición leve puede presentar problemas en la escuela. Es por tanto fundamental estar atento a los signos de pérdida de audición de los alumnos. Se habla de alumnos y alumnas con pérdidas auditivas leves, medias, severas o profundas. En la deficiencia auditiva leve, el umbral de audición se sitúa entre 20 y 40 decibelios y en condiciones normales puede pasar desapercibida. La deficiencia auditiva media tiene un umbral que se sitúa entre 40 y 80 decibelios. Se puede adquirir la oralidad por vía auditiva, si se cuenta con una buena prótesis. Una deficiencia auditiva es severa o profunda cuando el umbral está entre 70 y 90 decibelios y solo puede percibir algunas palabras amplificadas. Hablemos ahora sobre algunos trastornos auditivos. Anomalías en la fonación, con un ritmo irregular. Existencia de dificultades en el aprendizaje de la lectoescritura. Problemas de atención. Pobre opinión de sí mismo, bajo autoconcepto y autoestima. Consejos para llevar a cabo en el aula. La preparación es la clave. Como profesor de alumno con deficiencia auditiva, es preciso planificar muy detalladamente los contenidos de la unidad didáctica, el vocabulario nuevo, el lenguaje técnico que vayamos a emplear. Utilizaremos ilustraciones y diagramas siempre que sea posible, así como todo tipo de medios visuales, transparencias, diapositivas, dibujos, materiales concretos, etc. Siempre que empleemos información visual, debemos tener cuidado de señalar aquello a los que nos estamos refiriendo. Podemos escribir en la pizarra un pequeño guión, esquema o resumen que pueda servir al alumno como marco de referencia para retomar el hilo cuando se pierda en una explicación. Por último, facilitarle resúmenes escritos, por ejemplo, puede reducir la dificultad de tomar notas y proporciona una manera útil de ordenar la información. Aquí concluye nuestro vídeo sobre las discapacidades visuales y auditivas. Espero que les haya gustado. En todo caso, listo, muy bien. En todo caso, hemos visualizado y escuchado lo que corresponde a las dos discapacidades. ¿Algún comentario, por favor? ¿Alguna mención que desean compartir? A ver, vamos a ver. Alguien que tenga alguna información, algún conocimiento, quiera hacer este hincapié sobre este video. Vamos a escuchar a Catherine Mendoza. Catherine, resaltando también, aparte, con otros estudiantes han estado en un congreso de educación inclusiva. Me da mucho gusto que este tema lo sigan ampliando. Recuerden que vamos a encontrar diferentes maneras de empaparnos más del tema. Catherine, buenas noches, te escuchamos. Sí, buenas noches, Miss. En este caso quería hacer una acotación con relación a las personas con la discapacidad auditiva, que Ya, nos dan varios alcances, pero también, por ejemplo, podemos implementar, o mejor dicho, los profesores podemos implementar ayudas visuales, ¿no? Pero sí. también la pronunciación, la vocalización permite al alumno leer los labios, que es lo que no he escuchado en el video, por ejemplo. No, esa era Sí. la acotación que quería decir, de que también la buena vocalización permite que se pueda entender, ¿no? Y otra también era que en algunos casos yo he visto de personas de que los niños no hablan y a veces los padres lo pasan por alto, llega el niño y le hacen los exámenes y hay niños y ahí descubren que son sordos, porque muchas veces el retraso en el habla no es necesariamente por un problema sino en los oídos también. Eso quería acotar, mis. Gracias. Gracias. Sí, también Catherine por la votación, por ampliar un poquito más este tema. Vamos a escuchar a Miriam. Miriam también tiene una información que nos pueda brindar. Miriam, te escuchamos. Buenas noches, profesora, compañeras. Sí, quería dar una aportación con respecto al sistema Braille. Hace poco un grupo de compañeras con mi persona nos fuimos a un congreso muy interesante.
En esa oportunidad me acuerdo que me llamó mucho la atención los materiales de las personas con la discapacidad visual, en la cual el joven me dice, ven, te invito, me decía, pues no, es fácil aprender el sistema Braille. Solamente son 6 puntitos. Y como éramos, ya el interés era mayor, comenzaron a acercarse y era bien animoso el señor. Y comenzó a explicarnos un poquito de eso, ¿no? Es muy interesante este tema, no solamente para las personas con diversas discapacidades, sino también para nosotros, para tener un mayor información, ya que nos va a servir de mucho para nuestra carrera. También lo que pudiera yo ya dentro de un aula manejar como profesora serían los materiales, en este caso el inicial de mis niños pequeños, sería todo en alto relieve, textura. Si yo quisiera manejar, por ejemplo, las figuras geométricas, lo manejaría en alto relieve y con texturas para que el niño pueda sentir, percibir la forma. Entonces, cuando yo a él le pregunte, a ver, ¿dónde está el triángulo? Él pueda palpar esas fichas en alto relieve y pueda descubrir qué es el triángulo, ¿verdad? Igual de la misma manera la vocal bueno, diversos puntos que se enfocan. Eh, Qué importante también es la vocalización, ¿no? Pausada y bien entonada para que el niño pueda entender cada consigna que se le pueda brindar en el aula, ¿no? Y bueno, no está de más decirlo, nuestra aula hoy en día, sumados en lo que es la integración, en lo que es la eh, inclusión, no, ya nuestras aulas deberían estar enfocadas en un en un modelo regulable en la cual permita no solamente a mi niño con discapacidad, sino a mi niño que de repente es hiperactivo, que mi niño está dentro de los parámetros normal, que le sirva a todos, profesora. Muchas gracias. Bien, gracias. Apagué mi audio para no generar ruidos y poder escuchar muy bien lo que nos has estado comentando de la experiencia que tú y con otros estudiantes lo han tenido y cómo podemos trabajar, si bien es cierto, la integración, pero más que todo la inclusión en todo sentido. En el caso de los chicos con discapacidad visual y auditiva, en la actualidad no se ve mucho, ¿ya? No se ve mucho en las escuelas regulares. ¿Por qué? Porque muchos docentes o muchas instituciones educativas sí realmente no están preparados, no tienen esa capacitación, es decir, no tienen herramientas esenciales para poder ayudar a este grupo de estudiantes. Por ello, estas escuelas que puedan brindar un apoyo, eh, n- no lo hacen, ¿no? Entonces, hay instituciones muy limitadas en lo que es la parte de discapacidad auditiva y discapacidad visual. Acá en Lima, en lo que era visual está CERCIL, que tiene bastantes años trabajando eh, en relación a las personas con ceguera. Y en lo que es la parte de discapacidad visual, hay instituciones que los albergan, ¿no? Y que tienen, obviamente, a su docente, tienen al intérprete de sueños, de señas, pero lo que se busca en las personas con discapacidad auditiva es que ellos puedan vocalizar, oralizar, ¿no? Entonces, eso es lo que se busca porque sus cuerdas vocales no están afectadas. Lo que está afectado es el tema auditivo, pero sí con la estimulación, la preparación, etcétera, puedan, lo que se busca es que ellos puedan, digamos, emitir sonido. Así que es un tema muy interesante, de verdad, muy amplio, pero necesitamos profundizar más para tener una mejor atención a este grupo de estudiantes que tal vez en algún momento ustedes puedan conocer, puedan, eh, digamos, tener la oportunidad y el reto de acompañarlos en estas primeras etapas de su desarrollo. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a iniciar en todo caso. Agradezco a Catherine y a Miriam por su participación. Como ya sabemos, la discapacidad auditiva netamente es a nivel del sentido auditivo, obviamente.
entonces se define como la pérdida o una anormalidad de la función anatómica y o fisiológica del sistema auditivo y tiene como una consecuencia la dificultad o la discapacidad para oír, lo que implica un déficit en el acceso del lenguaje oral. Las personas con esta discapacidad se van a distinguir entre las personas sordas, es decir, que poseen una deficiencia total o profunda, y las personas hipoacúsicas, que poseen una deficiencia parcial, es decir, que van a contar con un resto, con algo de escucha, de lo que pueda ser la parte auditiva, y el cual puede ir mejorando con el uso de los audífonos, que son estos aparatos que se usan para amplificar, agrandar, hacer más notorio los sonidos, ¿no? Muchos pensaban de que la discapacidad auditiva solamente se daba en las personas adultos mayores, que con el tiempo, con el proceso, van, digamos, perjudicando, entre comillas, o se va disminuyendo su capacidad para escuchar. Pero en sí, en la realidad, vemos que por diferentes circunstancias o situaciones, niños presentan esta discapacidad auditiva. Muy bien. Acá tenía un comentario. Miriam también nos dice que agregando lo mencionado, ayuda a los niños con discapacidad con dicha discapacidad es potencializar sus demás sentidos. Así es. Las personas que tienen, digamos, discapacidad en este sentido auditivo o el visual, están desarrollando también sus otros sentidos. Y eso es algo muy interesante porque ante la pérdida de uno se va elevando los otros sentidos. Por ejemplo, en el caso de las personas con discapacidad visual, ellos a nivel táctil están trabajando bastante y ustedes pueden ver muchos masajistas, muchos rehabilitadores, ¿no? Que prácticamente son personas con ceguera, ¿no? Tienen la ceguera y han desarrollado esta capacidad para poder trabajar los masajes y eso es a nivel táctil, ya reconocen las partes del cuerpo, lo trabajan excelente. Igualmente las personas con discapacidad auditiva trabaja más el tema visual, ¿no? Pueden desarrollar cosas. Por ejemplo, hay diseñadores de moda que había uno que sobresalía porque tú presentaba una discapacidad auditiva, pero a nivel visual diseñaba cosas muy interesantes. En todo caso, eso fue lo que él desarrolló más en cuanto a ese sentido. ¿Muy bien? Entonces, estamos poniendo como ejemplo algunas situaciones. Vamos a seguir avanzando y luego vamos a hacer algunas acotaciones más. Las causas, como ustedes saben, y al igual que las demás diagnósticos o condiciones, son causas diversas. Pueden ser causas prenatales, es decir, que puede ser de un origen hereditario, que pueden ser adquiridas, tal vez porque la mamá en el proceso de embarazo presentó alguna infección, ¿no? Como la rubiola, la toxoplasmosis, sífilis, etcétera. O también el uso, digamos, inadecuado de algunos fármacos que hayan podido perjudicar al bebé, ¿no? En ese caso, cuando hablamos de causas neonatales, en ocasiones no están muy claras porque depende de muchos factores, pero también se hace mención de que puede ser producido en el momento del nacimiento por alguna ictericia. Recuerden que el niño nace todo amarillo, alguna prematuridad, algún traumatismo, el niño no fue recibido adecuadamente, ¿no? Entonces, puede ser que esas causas generen una obstrucción, una, digamos, una pérdida adelante a nivel auditivo, ¿no? Porque no fue atendido a tiempo, fue mal, digamos, atendido. Y las causas postnatales, es decir, después del nacimiento, podrían también enmarcados en función de algunas enfermedades que pueden aparecer después, como la meningitis, la sarampión, la varicela, también se mencionaba que podría producir la discapacidad visual perdón, auditiva y algunas exposiciones a sustancias que son tóxicas que también pueden generar, digamos, en altas dosis esta situación, ¿no? Entonces las causas son diversas. También queremos hacer acotación de que si papá y mamá son personas sordas,
no necesariamente el niño también pueda tener esa condición. Por ejemplo, está la conductora Sofía Franco. Ella es una persona, digamos, regular, común y corriente, pero sus papás son personas que no, que tienen esta discapacidad auditiva, los dos, papá y mamá. Pero ella nació con ese sentido también desarrollado. Entonces no generó en ella que ya traiga o tenga la discapacidad auditiva. Entonces, esas causas de herencia puede ser, tal vez, y no puede ser, ¿no? Va dependiendo de muchos factores. Muy bien, entonces, hasta acá, ¿alguna indicación, alguna consulta, alguna mención? Vamos a seguir avanzando si no tenemos ninguna mención. Espero que esté todo claro. Recuerden que luego ustedes van a hacer una actividad con las informaciones que estamos teniendo. También puede ser otras causas, ruidos extremos, accidentes automovilísticos. También, también, por eso se mencionaba que las causas pueden ser diversas. El niño, la persona está bien, nació bien, no tuvo ninguna dificultad, pero presentó un accidente que generó que esta pérdida, tal vez el estar relacionado con esos ruidos extremos muy fuertes pueda generar también esta situación. Entonces, son causas X, son variadas. En cuanto a la clasificación, vamos a encontrar que para una audición normal está en función de estos decibeles, ¿no? Ese es el umbral de audición de 0 a 20, en donde la persona no tiene dificultades en la percepción de la palabra o del sonido. Entonces, la audición normal corresponde a 0 a 20 decibeles. La hipoacusia leve o ligera corresponde de 20 a 40 decibeles. Es decir, que la voz débil o lejana no es percibida. En general, el niño es considerado como poco atento y su detección es muy importante antes y durante la etapa escolar. Muchos niños en el proceso de la lectoescritura tienen ciertas dificultades. No necesariamente va a depender de que tenga un tema auditivo, pero sí se sugiere bastante de que antes de iniciar cualquier tratamiento o intervención hagan un descarte auditivo y visual para, digamos, tener los ajustes necesarios y obviamente la intervención terapéutica sea mucho mejor. Cuando hablamos de la hipacusia media o moderada, corresponde de 40 a 70 decibeles. Es decir, que el umbral de audición se encuentra en un nivel de conversación medio, ¿no? Hay un retraso en el lenguaje y las alteraciones articulatorias son muy frecuentes. Y eso corresponde a una hipacusia media o moderada. Ese retraso es obviamente porque no se asimila, digamos, la información que se le está brindando. Entonces, obviamente, como no escucha un estímulo, le va a ser difícil decirlo porque no tiene esa estimulación. Entonces, hablamos de una hipacusia media o moderada. En cuanto a la hipacusia severa, corresponde de 70 a 90 decibeles. Y acá es muy importante o necesario elevar la intensidad de la voz, el tono de voz, para que pueda ser percibida. Y el niño va a presentar un lenguaje pobre o no lo va a tener. Cuando hablamos de una hipacusia profunda o la sordera, que corresponde a más de 90 decibeles, sin la rehabilitación necesaria, apropiada, esos chicos no van a poder hablar, solo van a percibir los ruidos muy intensos, esos sonidos fuertes, y será casi siempre más por la vía táctil, no que por la vía auditiva. Y obviamente ya cuando no hay audición es la última etapa y bueno, es donde no se escucha totalmente nada. En estas situaciones, quiero hacer mención de que podemos también utilizar, ya con el diagnóstico preciso, pueden utilizarse algún implante, que es el implante cochlear, que es colocar un dispositivo para que el niño pueda escuchar. También se puede utilizar esos audífonos que va a favorecer a que la intensidad del sonido sea percibida. Kenia, te escuchamos. Compañera, buenas noches. Buenas noches. Yo lo que estoy ahorita, bueno, lo que acabo de la sordera, ¿no? De Ujú, la audición. Lo que pasa que ahora estoy ahorita, por ejemplo, mi mamá tiene 60
no, cincuenta y Ujú. seis años, y hace meses atrás, porque tiene diferentes chequeos, no lo hago ver tema del oído, pero ella hoy en día no me escucha muy bien cuando le llamo por teléfono. Ujú. Y, y ahora que está hablando, y siento que a veces trato yo de decirle que se aleje de los espacios porque de repente no hay señal, pero hace 2 días me dijo, no, hija, ya casi no escucho. Y es, mi mamá he tratado hoy, por ejemplo, ya que estás hablando, ya que ya me venía diciendo eso, también como mi mamá tiene diabetes, es por su propia enfermedad, creo que le está pasando perder el escuchar cuando tú lo hablas, ya está perdiendo el tema auditivo. Entonces, y traté de ver, ya que tuve una tía cuando usó audífonos, para ellos el audífono que yo he visto cómo se coloca, es bien difícil, porque ellos sienten, dice que el ruido es tan espantoso que ya, porque quieren conversar, ya lo utilizan, ¿no? Pero es dependiendo al que el médico te mande, porque hay audífonos menos costo y alto costo. Entonces, es bien, bien, bien difícil. Entonces, ¿qué es por ejemplo, hay 4 maneras de ayudar a una persona con disminución de auditivo sordera, ¿no? Eso es lo que yo hoy en día estaba buscando, es como llamar su atención tocando su hombro. Por ejemplo, yo a mi tía, yo le tocaba su hombro le tocaba su hombro y ella volteaba, no te escucho, me decía, quiero poner mis audífonos, pero yo trataba de hacerle mímica porque luego ella me escribía y me decía que para ella es difícil esos audífonos, lo botaba porque ya lo hacía porque ya quería conversar, ¿no? Pero hoy en día veo a mi mamá que está sufriendo eso, es por su propia. Yo quiero saber, ya que estás tocando este tema, quiero saber si es parte ya de su enfermedad. Ok, en Entonces, todo yo caso, creo, sí, porque no le escucho y estoy tratando de que ya buscarle una manera de que, ¿no? Pero como mi mamá este año ha tenido muchas complicaciones por tema de su diabetes, ya no quiero llevarle ya, porque se deprime mucho cuando le dice algo más el doctor. Entonces, la única manera es bajarle un poco el que se eleve de que ya no escucha y llevarle, ¿no? Pero como te digo, ¿no? Yo he visto personas que el audífono para ellos es bien complicado. Hay que tener paciencia, hablándole así de una manera, no gritando, hablar de una manera así, mirándole al rostro. Eso ayuda mucho también que ellos se sientan bien. Gracias, Miss. gracias, Kenia. Entiendo también la situación, el caso de tu mamá, es una persona de 56 años con el diagnóstico de diabetes que puede haber generado, digamos, una disminución en otro órgano que es el tema auditivo. Es un tema a largo plazo también. Lo que sí se puede hacer con tu mamá en el tema de la diabetes necesariamente es que ella se cuide en su alimentación. La alimentación es básico para todos, es decir, comer frutas, verduras, lo que sea adecuado para ella. El tema del líquido, el descanso, actividades que le favorezcan a tener su mente ocupada. Eso le va a ayudar bastante a que su diabetes se controle, se mantenga. En el tema netamente auditivo, vemos que también tienes una tía que está con la misma situación. Entonces, puede ser de que haya jalado a nivel digamos, genético, el tema de la... Dice que también puede ser, no es hereditario, ¿no? Ujú, Lo que pasa que con mi mamá, ahora estoy teniendo este tipo de complicaciones. eh, Sinceramente lo voy a expresar, es que está perdiendo, me dice más que es el lado derecho, que no me escucha, ¿no? ujú, Hasta he tratado de decirle, mamá, tanto no me escuchas, ponle en altavoz. Aún así ya está sintiendo, porque ahora como es cuidado de la alimentación, le han mandado una alimentación muy, muy, muy estricta hasta el ujú. punto, o sea, está a un grado de hacer diálisis. Entonces ya la alimentación para ella es
algo muy, muy fuerte. Entonces he tratado de hacerle también que haga ejercicio, pero se agita, no puede hacer mucho por el tema de los riñones que ya ha perdido el 70%. Entonces, eso ha cambiado bastante en ella y ahorita pues quiero mandarle para que se haga un chequeo el oído para que ella no pierda. Hay una tía, que me estaba contando, me dijo que si no ellos no utilizan el audífono, aumenta, su grado aumenta. Entonces, es algo que tu mamá de repente no, porque yo cuando me comunico con ella es algo que tu mamá primero no va a tolerar y se va a deprimir bastante y más con el tema de la diabetes, ¿no? Por eso yo ahorita acabo que estás hablando y he investigado y es parte hereditario. ¿Me Y dejo es entender, Miss? fundamental. Así es. En todo caso, también estoy leyendo las indicaciones que las compañeras te están escribiendo en el chat. En el caso de tu mamá, es tener el mayor cuidado posible porque no es solamente la parte auditiva, también son los riñones, que se le ha ido complicando. Entonces, tu mamá tiene que tener calidad de vida y esa calidad de vida es estar en cuidado. Yo sé que es un tema, digamos, de que dependas de otras personas, ¿no? Y siendo una persona activa, entre comillas, productiva, proactiva, el depender de otros es incómodo, es fastidioso, pero se tiene que hacer el esfuerzo para que tu mami tenga, digamos, mayor ánimo en sus actividades. Lo que se tiene que trabajar mucho con tu mamá es adecuarse y sí sería muy importante que se haga ese control auditivo para ver qué más se le puede brindar, qué es lo que se le puede, digamos, ayudar para que ella al menos pueda tener un aparato que le pueda ayudar a escuchar. Hay esos audífonos medicados, ¿no? Tendríamos que probar. La idea es que tú pruebes si funciona o no funciona. Si no funciona, es adecuarse poco a poco a la situación y eso le va a cargar un tiempo, ¿no? Eh, Porque como tú has mencionado, tú buscas la manera de comunicarte, de tocar reloj, eso ha sido con tu tía, que también se escriba, que es otra alternativa, que ella escriba lo que considere y que así ustedes puedan entablar un diálogo, una conversación. Y tu mami no puede estar sola, tu mami tiene que estar acompañada de otras personas para que puedan atender sus necesidades. Es decir, que tu mamá en el transcurso, en estos momentos, tiene que hacerse un chequeo general para conocer qué más se le puede brindar. Como tú dices, la alimentación tiene que ser fundamental y tiene que ser muy estricta para que mantenga sus niveles. Igualmente tú, por favor, cuídate un montón porque tienes esta situación de parte de tu mamá que tal vez tú también lo puedas tener. Así que trata de evitar ciertas cositas y siempre cuidándote te va a ayudar bastante a mantener tus niveles. En lo que corresponde a un diagnóstico más preciso, sí es muy importante que hagas los controles y con ello se puede saber qué más se le puede orientar a tu mamá. Ya, Miss, gracias. Sí, en Gracias. este caso sí, pues no. A veces los padres, heredamos de los padres, por Sí. ejemplo, yo en este caso estoy en eso, en plan chequeo, ya que tengo 35 años Ujú. y ahora me he enfocado más en el Ok. deporte. O sea, sí estoy enfocado mucho en el deporte. Participo en Ok. bastante carreras, que hace acá en Ah, Lima, en mira. provincia, sí. A raíz de que mi mamá le diagnosticaron diabetes, yo soy la que puedo, o sea, como soy más emotiva con ella, entonces hay que revisarse y darse un tiempo para un 30 minutos de ejercicio, ¿no? O sea, Sí. eso te alivia también al cuerpo y estar, pues, sacas todo el estrés que tienes en tu cuerpo del día a día también que uno trabaja, ¿no? Y estudia. Gracias, Miss, eso es todo. Gracias. Igualmente para los demás estudiantes, el tema del trabajo de relajación, el trabajar esos mensajes positivos, el atraer cosas a nivel de nuestros pensamientos, eso también nos ayuda muchísimo. Ahorita revisando todas las informaciones que tenemos diferentes terapias complementarias, alternativas que también lo podemos utilizar. La idea es que podamos utilizar diferentes digamos, informaciones, ¿no? Si nos favorece, excelente. Si no nos favorece, busquemos otras. A veces los medicamentos te dan una alivio en una cosa, pero te perjudican en otra. Así que eso también téngalo en cuenta. Vean también el tema natural. Tal vez por ahí puedan encontrar, pero siempre vean los pros y los contras.
¿Ok? Gracias, Kenny. Espero que te vaya muy bien y que sigamos avanzando. Ese es un proceso. Así que por favor que tus metas no se apaguen, a seguir avanzando. Vamos a continuar. Para el diagnóstico de las personas con discapacidad auditiva, se tiene que hacer un estudio general, ¿no? Todo un historial clínico para saber la forma de inicio, entender las palabras habladas, qué es lo que oye pero no entiende, qué es lo que empeora en su situación, tal vez en lugares donde hay mucho ruido, etcétera, ¿no? Y si hay alguna enfermedad o tuvo alguna enfermedad en particular, también se hacen los siguientes exámenes que van a generar, digamos, conocer más sobre el sistema auditivo. Hay un examen muy interesante que tiene que ver con los potenciales evocados auditivos del tronco cerebral. En todo caso, los evocados, potenciales evocados, ¿no? Que pueden identificar y también cuantificar, es decir, colocar la cantidad de pérdida auditiva en los niños y también en los adultos. Y eso nos va a ayudar muchísimo a conocer en qué nivel, voy a retroceder un poquito, ya no sé qué hice, de acá, ya está. Con este potencial abocado podemos conocer en qué nivel estaríamos si es que nosotros presentáramos, ¿no? Si tuviera algún tipo de hipoacusia leve, ligera, moderada, profunda, etc. Entonces nos va a ayudar bastante a conocerlo. Y algunas pruebas específicas que netamente lo realiza digamos, la persona que está especializada en el tema auditivo, que puede ser el otorrino en una instancia. Si vemos ampliando más resultados, podemos conocer mucho más, ¿no? También se hace un examen neurológico para saber cómo está a nivel cerebral, cómo va evolucionando, para tener un mejor diagnóstico. En todo caso, si nosotros estamos trabajando con pequeñitos y tenemos alguna presunción de que ellos estamos hablando y ellos no nos escuchan, no nos perciben, no necesariamente sea porque no nos prestan atención. Tenemos que sugerir a la familia que puedan tener un diagnóstico más certero para, digamos, descartar cualquier tema auditivo. En el caso de las necesidades especiales con niños de discapacidad intelectual, el objetivo es que ellos puedan adquirir las competencias lingüísticas como base fundamental para su desarrollo intelectual y también socioemocional. Y eso le va a ayudar muchísimo en su rendimiento académico. Entonces, la adquisición de un sistema de comunicación, ya sea a través de la lengua de signos o un sistema de lenguaje bimodal, ¿no? Es decir, eh, el habla y el tema manual también le puede ayudar bastante. O las palabras que pueden ser abocadas, ¿no? El aprendizaje en la lengua oral con apoyos visuales, como había mencionado para acá algún estudiante, y aprovechar los restos auditivos que pueda tener el estudiante. Entonces también se sugiere mucho el trabajo de la articulación fonética. Por ello, y refuerzo lo que han dicho anteriormente, se tiene que vocalizar, articular y que sea entendible para que el niño pueda comprender la información que se le está brindando. Entonces, eso nos puede ayudar muchísimo en cuanto a la atención con niños con discapacidad auditiva, con algún estudiante que presenta esa discapacidad auditiva. Hasta acá, estamos bien, me parece, por favor. Listo. Vamos a seguir avanzando. Entonces, por lo tanto, hay que tener en cuenta que los estudiantes con discapacidad auditiva deben estar situados, como todos, en una situación que sea, digamos, de fácil acceso a la información visual, para que de esa forma se vean favorecidos con la lectura del labio y a nivel facial. Dicha lectura necesita pues, un gran esfuerzo, por lo que trataremos de articular nuestras palabras de forma clara y sencilla y con una velocidad moderada y acercándonos a que el niño, el estudiante pueda leer nuestros labios. También es necesario evitar colocar ciertos obstáculos alrededor de nuestra boca, como por ejemplo el lapicero, algunos papeles, las manos, ¿no? La idea es que nuestra boca esté libre para que el estudiante nos observe y se guíe de lo que nosotros estamos manifestando. Muy bien. Entonces, recuerden que la discapacidad auditiva genera que que la parte visual, el sistema visual,
sea más activo todavía y ellos todo te visualizan, ¿no? El sistema también, el tema táctil es muy favorable. Entonces, va a facilitar mucho, eh, digamos, el apoyo de otros sentidos. Facilitar la información a través de recursos visuales, como algún tipo de mapa, dibujos, planos, fórmulas, etcétera, diferentes tipos de letras y todo lo que sea imágenes, va a ayudar muchísimo a que se pueda facilitar la información. Es importante que los alumnos traten de hacer algunas actividades que van a favorecer su comprensión de lo que tú estás mencionando. Si bien es cierto, el apoyo de ustedes es importante, como yo les mencionaba, dentro de nuestras instituciones educativas, por lo que yo he visualizado por la experiencia, no hay muchos, sería muy, muy escaso encontrar a un niño dentro de una institución regular que presenta, digamos, el tema auditivo. Es muy poquito. Debe haber, sí lo debe haber en otras instituciones, ¿no? Entonces hay que apoyarnos bastante en el SANE, que nos va a ayudar bastante a identificarlos y poderlos apoyar. Catherine, te escuchamos. Sí, Miss, quería comentar que acá en Jesús María, en Lima, Ujú. tenemos, por ejemplo, el Colegio Perú Landa, que es un colegio ya que tiene años, donde sí es especialista en niños sordos, ¿no? Ujú. Y que tienen, y sí, vienen todos los niños acá, se preparan y de verdad, como yo estudio en el FANI, que está ahí al costadito Ujú. nomás, Ya. los niños, todos lo tienen, de repente cuando tú ves a un aislado de sordera, ¿no? Los estereotipan, ¿no? Yo le digo, esos chicos sordos, o a veces otros que eran sordomudos, que es otra condición, Ujú. ¿no? Iban a enamorar a las chicas del Fanny, al cine. O sea, eran bien seguros de sí, eran bien Sí. seguros, se expresaban, todo, porque ahí se ve la diferencia de un niño que está estimulado, que les han enseñado, que habla, y las niñas aprendían a hablar porque ellos les enseñaban y se departían. Es lo que yo quería comentar, de que era una convivencia en la cual ya no se veía tanta la diferencia, porque como le digo, ellos eran varios de un colegio, estaban al costado de mi colegio, que era de mujeres, y no había eso, ay, no, que es sordo, ay, no, que es esto, no, igual eran otras épocas, le hablo hace más de 25 años, no sé Ujú. cómo será ahora, pero sí sé que existe todavía el colegio, pero le quería comentar esa situación, ¿no? Que cuando ya un niño está estimulado, bueno, y hablaban y estaban en el mismo nivel educativo y todo, yo estudiaba ahí desde primero de secundaria en el colegio Fanny, pero como le digo, es una gran diferencia ver a un niño sordo que no está estimulado, que no le han enseñado, que está, nomás, Ujú. porque como usted dijo en un momento, hay niños sordos, pero que no son mudos. Entonces hablan lento de repente, pero emiten sonidos, dicen palabras, entonces pueden hablar claramente, ¿no? Y había esos casos que y yo tuve una hermana de una amiga que también nosotros al principio cuando la conocimos éramos jovencitos, pensé que ella hablaba o era extranjera o algo, pero Ujú. era sordomuda. Ella leía los labios, ella leía los labios. Ella Ya. se ha casado, ya está profesional, todo ha hecho una vida, pero que no la veía. Eso es lo que quería comentar, mis, que de verdad, o sea, si se le prepara, se le apoya, se van a colegios especiales, la familia, los amigos, aprendemos ese, las personas se integran muy bien, de verdad, muy bien. Yo al menos he tenido esa grata experiencia con las personas sordomudas de cerca. No le digo uno por mi colegio, otro por una amiga, que sí superan esas vallas. Gracias. Gracias a ti también por la información. Si vemos de manera práctica, sí recuerdo el Perú Holanda, es una institución de bastantes años que trabaja con chicos con discapacidad auditiva. Hay una psicóloga muy reconocida, no recuerdo su nombre, pero que también es sorda y que, bueno, está empapada, ¿no? Esta psicóloga tiene maestría, tiene muchas cosas muy importantes que ha venido desarrollando a lo largo del tiempo. Las personas con discapacidad auditiva no tienen una discapacidad intelectual. Algo muy importante que tengamos que diferenciar, no tienen, digamos, afectado el tema intelectual, solamente el tema auditivo. Son personas comunes y corrientes, físicamente iguales que nosotros, solamente que no escuchan, ¿no? Y eso es lo que, entre comillas, marca la diferencia. Pueden ser profesionales, pueden desarrollar su vida, pueden atender, pueden hacer sus emprendimientos, etcétera. Entonces, no es limitante para que no se desarrolle. Así que tengamos en cuenta ello y siempre es bueno anticipar
digamos, los temas como a todos. Creo que las mismas características o sugerencias que se le puede brindar a un niño regular es igual también para un niño con discapacidad auditiva. Es darle la importancia, valorar el esfuerzo, no solamente lo que consiguió, sino lo que hizo previamente, que trabaje, que desarrolle a nivel social, también es súper importante porque necesitamos integrarlos. Recuerden que muchos niños asisten al colegio más para aprender, no tanto, pero sí más para socializar, que es la parte esencial de nuestra vida. Tenemos que haber asegurado de que ellos nos hayan entendido, volvemos a repetir si es que ellos no nos han entendido y siempre supervisar las tareas que se les está brindando, ¿no? Siempre ser, no necesariamente tan flexibles, pero sí es bueno el acompañamiento, ¿no? Un niño con discapacidad, digamos, auditiva, necesita de una sombra, de una maestra sombra dentro del aula, sí podría necesitarlo, sí podría para facilitarle, ¿no? Para facilitarle la atención, no para que le haga las cosas, sino que para que le facilite la comprensión del tema y el niño o el estudiante lo pueda hacer por sí mismo. Yo recuerdo hace ya bastante tiempo que las UGELs pedían intérpretes de señas, ¿no? Que en las demunas o en los centros, digamos, de Poder Judicial piden personas de profesionales, intérpretes de señas, porque va a facilitar el entendimiento de esta persona con el entorno, ¿no? La idea, como Katene nos ha mencionado, es que podamos también poder aprender ese lenguaje. Vuelvo a recalcar que los chicos con discapacidad auditiva, lo que se busca es que ellos puedan oralizar, que ellos puedan emitir sonidos, palabras, quién sabe, hasta frases también. Es lo que se busca, pero va a depender mucho de cada característica de cada personita. Muy bien, vamos a seguir avanzando. La lengua de señas en cada país tiene su propia lengua de señas, obviamente con sus propias, digamos, palabras, porque nosotros manejamos jergas, entre comillas, que lo manejamos en Perú, en México es distinto, en Argentina es distinto. Entonces, cada país tiene su propia lengua de señas, ¿no? No es una lengua universal, cada país lo tiene. Se utiliza, obviamente, movimientos de la mano, como ustedes visualizan acá. Es muy rápido y cada posición tiene un significado que se puede adoptar dependiendo de los dedos, dependiendo de las manos, dependiendo de los gestos. En todo caso, este grupo de personas desarrolla mucho la parte gestual, la cara, los ojos, los movimientos, las manos, el cuerpo. Eso es algo que lo expresan muy bien, ¿no? Y nos ganan, ¿ah? Tienen una gran agilidad. Y en algunos casos pueden escuchar un sonidito. Ese sonidito que ellos puedan emitir no necesariamente es el habla, pero sí es una manera de expresarlo o de complementarlo, lo que el mensaje se está transmitiendo. Cuando nosotros hablamos de la discapacidad visual, se refiere a aquellas personas que presentan dificultades o problemas, ya sea en la estructura o en el funcionamiento de los órganos visuales, cualquiera sea su naturaleza. Y se dan en tres grupos: la ceguera, que se puede definir como la pérdida del sentido de la vista, y esta pérdida puede darse de manera absoluta o de manera parcial. Ojo, puede darse en cualquier momento de su vida, no necesariamente cuando haya nacido. Ciego es la persona que carece totalmente de la visión o que posee una percepción de luz sin proyección. Entonces, se puede darse cuenta de la luz del día, obviamente, y el otro puede diferenciar cuando es de noche, ¿no? Por la oscuridad. Pero el saber eso no le ayuda a realizar las actividades de manera cotidiana, no lo hace tan independiente. La baja visión hace referencia a aquellas personas que tienen un resto visual que no les permite ver a la distancia. También podemos definirla como una agudeza visual reducida o pérdida del campo visual. Entonces, si bien es cierto, la discapacidad visual es un tema también muy amplio, que tiene su especialidad, que tiene la persona o el médico especialista que, digamos, diagnostica si se presenta uno de estos tres grupos. Hay que tener mucho cuidado porque muchas personas en la actualidad utilizamos anteojos como yo y no necesariamente hablamos de que estamos en una situación, digamos, de pérdida total, ¿no? Entonces, tenemos esos apoyos, igual con las personas que necesitan audífonos por diferentes motivos.
Entonces, es muy importante también reconocerlos. ¿Cuáles son las necesidades educativas? Que también se busca que este niño pueda conocer el medio físico y social, que se interactúe, que conozca su entorno, que acceda a la información de manera verbal o táctil. Recuerden que el sentido desarrollado de este grupo de estudiantes es el táctil y el verbal, ¿no? El escucha. Entonces, escucha muy bien, escucha más allá, tiene una percepción más allá de la que nosotros, entre comillas, que estamos entre comillas también muy bien, podamos escuchar. Entonces, lo que se busca también es que ellos sean independientes, que tengan esa autonomía. Y para ellos también hay una situación donde hay que tomar en cuenta, ¿no? La necesidad de conocer y asumir su situación visual, que en una primera instancia es complicada, es difícil, pero conforme va pasando el tiempo hay una adaptación como todo proceso. También lo que se busca es la ayuda de algún instrumento que pueda favorecer, ¿no? Justo cuando yo estaba estudiando, tenía un compañero que nos comentaba de que él perdió pues la visión ya de mayor, ya a la edad de 40 y tantos años. Y él utilizaba, antes de la pérdida total de la visión, utilizaba diferentes instrumentos, ¿no? Utilizaba lupas, utilizaba los anteojos, pero poco a poco fue perdiendo la vista hasta que totalmente digamos, no lo tiene. Él es un docente, él trabaja en la selva y se trasladó allá. Es papá, es esposo también, pero la pérdida, como les dije, lo fue dando ya en una etapa adulta, ¿no? Una situación que emocionalmente lo frustró, una situación que le costó mucho aceptar, pero conforme pasó el tiempo, fue adaptándose a su nueva realidad y utiliza el apoyo de diferentes instrumentos. Él tiene una programación a nivel de su celular, es una aplicación que él solamente menciona y esa aplicación rápidamente le da la información de manera verbal a lo que él ha estado solicitando. Igualmente tiene su número de WhatsApp, se comunica, pero todo a través de audios, ¿no? Y tiene esa aplicación que le facilita. Igualmente utiliza el bastón que le ayuda a acompañarlo a diferentes lugares y bueno, es parte de la situación que le corresponde, que le toca vivir, pero le ha costado y sigue avanzando en el proceso. Entonces, hay que conocer y también implementarlo. Ahora, vuelvo a recalcar, en el caso de los estudiantes, se tiene que siempre sugerir al padre de familia que verifiquen, por favor, a nivel auditivo y a nivel visual cómo están sus niños para tratar de hacer lo necesario para, digamos, apoyar, ¿no? Apoyar a nuestros estudiantes. Katy de Mendoza, te escuchamos. Sí, mis, algo rapidito quería comentarles, Ujú, por ejemplo, en mi caso personal, yo uso lentes o usaba lentes desde los 5 años. 5 años, uno que mi familia tiende a usar, pero una generación se saltó, ¿no? Y me tocó a mí. Ya. Y otro que también cuando fui pequeña me caí, dicen que eso también afectó el lado de la visión, o sea que yo era así de verdad, hasta hace 10 años no veía casi, mis lentes eran de fondo de botella, así gruesazo, gruesazo, que tenía que pagar para ponerle, para adelgazarlos, ujú, porque les hacen un tratamiento especial para que no se vean tan feitos, tenía que usar las monturas, ¿no? Y era una gastadera de plata de verdad, porque eso no lo puedes tener más de un año. Entonces sí o sí tienes que cambiarlo, porque la medida te va, y nunca te pueden poner la misma medida, o sea, es la 20-20, porque si no te caes, te afecta, te mareas. Entonces siempre te ponen un grado, o sea, no perfecto, nunca veías perfecto con esos lentes. Entonces yo quería operarme la vista hace bastante tiempo y llegué a hacerlo. Me operé hace 10 años y yo le digo, así como leí en algún momento, es un despertar. Nunca había visto los colores tan hermosos. Era como, de verdad, fue cuando salí de la operación que duró 2 minutos, creo, así, porque fue con ujú. láser, al toque, y me la hice y salí, o sea, era otro mundo. Era así, de verdad, era todos los colores nítidos, era
un despertar al mundo, como le digo, la definición de los rostros, la definición de las facciones de las personas, todo era un despertar. Y lo que yo quería decir era eso, que de repente algunos muchos se quedan con esa idea de que, o sea, eres corto de vista y te quedas con eso y te quedas con eso y pasan los años, sigues viviendo así, pero hay personas que sí pueden operarse, como en mi caso personal, como le digo, que sí, fue rapidísimo, ahora está súper accesible porque antes era carísimo. Ujú. Antes sí era bien caro, ahorita está súper accesible, pero que no todos pueden llegarse a operar. Sí. Porque yo después que me operé, todo el mundo quería operarse. Porque yo veía nitidazo, hacía mis letritas chiquititas, y todos me decían, no, tú eres la que se ha operado en los ojos, no es nosotros, así que nosotros dando la letra normal. Pero ese era mi comentario, mi experiencia, ¿no? De que yo sí he sido bien corta de vista, como le digo, yo uso lentes toda mi vida. Yo no definía rostros, yo no definía nada, pero yo trabajo con mis lentes. Y no podía ni siquiera usar lentes de contacto, imagínense ese punto, porque me Mm. lastimaba más los ojos. Entonces, esa operación cambió mi vida, así cambió radicalmente mi vida. Y como dije, reconocí o volví a conocer a mis padres, a mis hermanos, a mi esposo, ¿no? Como dicen, él no quería que me opere, me decía él, no quería que me... Y es eso, ¿no? Promover de repente eso también, ¿no? A veces nos queda, ay, no, yo soy corta de vista, yo casi soy ciega, pero nos acostumbramos a los lentes, pero ver alternativas, porque hay esas Sí. opciones también. Gracias. Gracias a ti, Karen, Karen, también por la mención. Sí, el tema de la operación ahorita es muy interesante y el costo también ha bajado bastante. Pero como te dices, no todas las personas estamos aptas, ¿no? Se tiene que hacer una evaluación previa y ver si es que realmente se pueda facilitar a esta operación. Así que, bueno, vamos a ver, yo también quiero porque también mis anteojos son desde que tenía 12 años, yo lo ven usando, soy la única que utiliza anteojos de los cuatro hermanos que somos. Y no, pues vamos a ver si es que se puede hacer más adelante. Gracias, Katherine. Y Kenia del Águila, te escuchamos. Ahí está voy a hacer un ejemplo, ¿ya? Hay clave ejemplo de Andrea Bocelli. Ujú. Por ejemplo, de Andrea Bocelli cuando nació, yo que me gusta escuchar sus canciones, hace poco ha cantado y me he preguntado, ¿no? Cómo él con esa discapacidad, o sea, canta muy hermoso y sus conciertos son muy, muy, muy así. Por ejemplo, él que he leído un poquito también, él dice que a sus padres, los doctores le dijeron que él iba a nacer con una discapacidad, pero que todavía aún podía, o sea, manejarlo, ¿no? Pero tuvo un accidente y de las cuales él perdió, se quedó con que ya no pudo ver, pero aún él, ¿cómo es el grave ejemplo de que él todavía hasta ahora persigue, sigue sus sueños, ¿no? De seguir cantando y Sí, deleita unas bonitas canciones, unos bonitos conciertos, o sea, ese es el grave ejemplo. Yo le miro a él, digo, wow, o sea, que hay personas, exitosas con esa discapacidad, ¿no? así es. Y bueno, Es sí, un grave ejemplo, ¿ah? es un gran Bonito. ejemplo y habrá muchos también. Yo me recuerdo que tenía un docente cuando estudiaba en secundaria que era ciego. Él utilizaba su bastón, muy amable, muy alegre, y hace bastante tiempo que no sé de él, pero esperemos que siga avanzando, ¿no? Y bueno, también hay que ser muy, digamos, abiertos porque hay muchas personas que laboran, o sea, no es que, recuerden que el hecho de que tenga una discapacidad visual o auditiva sea limitado a nivel intelectual. No son personas que estudian, que se empapan, que tienen grados académicos, que tienen, digamos, el soporte para seguir avanzando. Así que no es un limitante. Para el alumnado, para que tomen en cuenta, siempre es bueno verbalizar la información contenida, siempre es bueno describir qué es lo que se está presentando en la pizarra o cómo está totalmente vestido. Siempre es bueno la descripción, ¿no? También se utiliza algunos aparatos para la escritura, como mencionaba Miriam, hay unos, la escritura braille que facilita mucho el entendimiento, que hay textos que se han modificado para que las personas con discapacidad visual puedan interpretar, puedan leer, reconocer según el tema táctil, ¿no? Eso es netamente a nivel táctil. También hay, como les mencionaba, ¿no? El uso de aplicaciones que van a facilitar que la persona con discapacidad visual pueda comprender la información, pueda acceder a la información.
y también hay personas que apoyan, ¿no? A nivel de orientaciones, de grupos de apoyo que van a facilitar también la integración. Lo que se busca, estudiantes, es que nosotros vivamos en una sociedad inclusiva y en una inclusión que alberga a todas las discapacidades. La semana pasada se celebraba el 3, el de diciembre se celebraba el Día de la Discapacidad, ¿no? Y qué tan importante es reconocer que vivimos en un mundo donde todos somos diferentes por distintos motivos, y dentro de ellos la discapacidad. También es importante el tema del desplazamiento. Recuerden que al no ver, les va a ser dificultoso en una primera instancia trasladarse de un lugar a otro, pasar ciertos obstáculos, pero conforme se va entrenando, porque acá implica un entrenamiento, va a favorecer mucho digamos, el desenvolvimiento de la persona con discapacidad visual. Ujú. Y acá también nos escribe María del Pilar que la película de Helen Keller es una gran inspiración, sí, porque ella padecía todo tipo de discapacidades, ¿no? Vamos a ver por acá. Listo. Entonces, siempre es bueno avisar con anticipación, describir previamente lo que va a suceder, igual como en los casos que nosotros realizamos con nuestros pequeños que son inquietos, ¿no? ¿Qué es lo que va a ocurrir para que estén prevenidos de la situación? Avisar si es que se va a cruzar la calle, o sea, siempre es bueno anticipar para que las personas puedan, en este caso, apoyarse y desplazarse. A nivel del acceso al currículum es igualmente hacer las adaptaciones que les corresponden, trabajar netamente el tema verbal más que el tema escrito, porque obviamente no lo van a visualizar, pero sí es muy importante que le demos las facilidades en el caso para que se puedan ir desempeñando. Organizar la situación del espacio, la estructura del aula, donde el estudiante pueda reconocer, porque tiene que reconocer sí o sí su espacio, que si está a su lado, qué mesa corresponde, en qué nivel está, digamos, sentado, dónde está la ventana, dónde está la puerta, él lo tiene que ir reconociendo. Y eso es algo que tiene que desarrollar su percepción. Recuerde que este grupo de personas desarrollan otros sentidos que para nosotros se nos pasa desapercibidos. Ellos desarrollan más el tema de su psicomotricidad, de su orientación espacial. En cuanto a los recursos didácticos, material concreto, material accesible, texturas, donde ellos puedan manipular, descripciones verbales es súper importante, grabación de audio, todo lo que sea voz es súper importante que lo puedan utilizar. Y la evaluación, trabajar netamente de manera verbal, exámenes que sean, digamos, no fáciles, ¿ah? Sino que ellos puedan decir lo que han aprendido, han entendido. Ahorita las evaluaciones ya no es como antes, que necesitabas de completar mucho texto, ¿no? Ahorita es marcar, rellenar y nada más. O sea, marcar la alternativa correcta, recordar tal vez lo que esta persona considera y bueno, decirlo. Entonces, eso es algo muy importante que podamos tomar en cuenta. Y acá hablamos de una técnica que se utiliza, que es la tiflotecnología, que proviene de la mitología griega. Tiflos, que era el nombre de una isla griega donde las personas con ceguera eran desterrados, ahí los mandaban, ¿no? Y Tiflos se utiliza para referirse a las personas con algún tipo de discapacidad visual. Entonces, este término hace de que la tiflotecnología recoja la tecnología y medios que han sido adaptados para esta población. Abre un abanico de posibilidades para que este grupo de personas puedan aprender a través de diferentes informaciones, de libros, de publicaciones, y que les va a favorecer bastante a tener la oportunidad de recibir la información del mundo exterior. Quiero terminar con este videito para explicarles lo que nos corresponde como actividad. Bien, chicos, silencio ya. Para mañana quiero que me escribáis una redacción de la longitud que queráis, pero el tema tiene que ser el siguiente.
Los colores de las flores. Okay, now close your books, pick your things and line up. Diego, ¿cómo vas a hacer la redacción? No sé, me pondré a investigar, supongo. Mira, Diego, las margaritas son amarillas, las rosas son rojas, las violetas son violetas. Javier, empieza la lectura. Con 10 cañones por banda, viento en popa a toda vela, no corta el mar sino vuela, un velero bergantín. ¿Quién quiere seguir leyendo? Alex. Mira, Diego, creo que lo mejor es que hagas la redacción tú mismo. Estoy segurísima de que algo se te va a ocurrir. No. Buscar con Google. El color es una percepción visual que se genera en el cerebro al interpretar las señales nerviosas que le envían los fotorreceptores de la retina. ¿Qué? Los colores de las flores, ¿eh? Pues a ver cómo sales de esta. Y entonces el caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Y el pajarito le dijo... Mamá, repíteme esa parte. El caracol y el pajarito se pusieron a discutir quién se quedaba con la flor. Venga, mamá, corre, que tengo una idea. Escucha, Diego. El color es una percepción visual que se genera en los fotorreceptores. Las amarillas son las margaritas, que tienen un tallo muy largo. Mi hermana la usa para jugar al me quiere, no me quiere. Mi madre dice que no las arranquemos, porque son difíciles de encontrar. Muy bien, Javi, quizá un poquito larga. Bien, ¿quién quiere salir ahora a leer la suya? Diego, ¿te animas tú? Venga. Las flores son de color pajarito y hay muchos colores de flores. Por eso hay tantos pajaritos, porque hay un pajarito para que cada flor tenga su color. También hay flores color abeja o color vaquita del campo. En el campo de... Muy bien, esta es la historia de Diego, que nos da un ejemplo de vida y es muy, muy bonita, muy interesante. Así que muchísimas gracias por la atención del caso. Y bueno, esperemos que no solamente sea en España, sino también sea acá en el Perú. En España sí se ha avanzado muchas cosas y acá nos falta. Nos falta, así que tenemos que estar más comprometidos y está en las manos de ustedes hacer esa gran labor. Para concluir, recordemos que la discapacidad auditiva repercute en el proceso de adquirir y desarrollar el lenguaje en los niños que no la poseen. El impacto obviamente hace de que pueda variarse según la edad de aparición, el tipo y el grado de sordera. La inclusión en la discapacidad visual no requiere solamente de adaptar las infraestructuras de la rampa, de estar en el primer piso. Eso no requiere que el personal que esté a cargo sea un personal netamente capacitado, accesible, flexible, entendedor y empático para la atención con personas con discapacidad auditiva y visual. Bien, en todo caso recuerden que el secreto del cambio es enfocar toda tu energía no en luchar contra lo viejo,
sino en construir lo nuevo. Y por favor, construyamos. Eso es lo que yo les puedo sugerir a ustedes. Mm, Vamos a continuar. Sí, es muy importante el apoyo de la familia. La familia es el ente que va a favorecer bastante al entendimiento. Un ratito voy a compartir qué es lo que ustedes van a realizar. Acá está. Voy a compartir, ya nos hemos extendido. Acá está. Listo, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a realizar? Es nuestra última actividad el día de hoy, 6 de diciembre. Lo que ustedes van a hacer es elaborar un afiche sobre lo que ustedes han visto el día de hoy. Ustedes han visto el tema de discapacidad auditiva y visual para promover la educación inclusiva. ¿Qué es lo que va a hacer? Ustedes, los estudiantes, se van a tomar una foto con su material, así como en el ejemplo que les estoy colocando. Y van a tener, obviamente, su vestimenta que corresponde al pedagógico, si tienen el polo, si tienen el mandil, si no lo tienen, su blusa blanca, su camisa blanca, etcétera. El logo del pedagógico que tiene que estar en la parte superior, sus nombres y apellidos. Y lo van a subir a plataforma hasta el día 11 de diciembre. Muy bien. Entonces, ¿alguna inquietud? ¿Está entendible la actividad que van a realizar? ¿Está entendible? ¿Tienen alguna duda? Está entendible. Esto es sencillo. Yo sé que lo van a hacer porque ustedes han inspirado de este video y del otro también que hemos conocido y de todas las informaciones y lo que también tanto Kenia, Katherine, Miriam nos han ido mencionando a lo largo también de la clase y de las intervenciones que también he visualizado acá en el chat del Zoom. Muy bien, estudiantes, muchísimas gracias. Nos vemos la siguiente semana. La siguiente Gracias, Miss. Miss, ¿eso lo mandará en su WhatsApp o en la plataforma? Disculpe. plataforma, toda esa plataforma, ya no al WhatsApp. Listo. Gracias. Muchas gracias, Miss. Buenas Gracias, noches. Miss. Buenas ¿Ya no está noches. habilitado estos días, ¿no, Miss? Dime. ¿Está habilitado en la plataforma y el trabajo? Tenemos que revisar, ¿ok? Revísenlo, por favor. Si no está habilitado, esperemos, pero igualmente vayan avanzando con su material. Gracias, Miss. Gracias, cuídense. Muy Gracias, buenas Miss. Estaba muy interesante la clase. Bendiciones. bendiciones para ustedes también. Cuídense, nos estamos viendo hasta el siguiente. Gracias, buenas noches. Gracias, Miss. Gracias.